Cuando gustes, estimado Ale. Muy bien, bienvenidos a este salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. Vamos a dar, vamos a dar continuidad a este módulo de, eh, de pruebas, de aspectos generales de la prueba. Ayer vimos un aspecto demasiado importante que eh, se refiere al tema de la verdad. El tema de la verdad, veamos que actualmente el escepticismo respecto a la existencia misma de la verdad nos ha conducido a una paradoja que es la posverdad, ¿no? Que se basa en la descreencia de la verdad. Entonces, por consiguiente, si no verdad, no hay falsedad. Si no hay verdad, no hay apariencia. Si no hay verdad, no hay mentira. ¿Por qué seguimos usando la palabra verdad? ¿Acaso será una necesidad farmacológica de, de afrontar nuestro aborrecimiento al caos? Bueno, la verdad es un- un- una cosa muy reducida. Ya vimos que se puede reducir a un mínimo. Nos reduce a palabras, es reducirlo a un mínimo. Porque, bueno, sí, identificar la verdad con el ser está bien, ¿no? De alguna manera, pues, te ahorra todos los pasos. La manzana es roja. No, quítale la palabra, ¿no? Quédate con la manzana, es la verdad. Bueno, ¿cómo nuestra naturaleza humana puede, eh, no puede conocer de otra forma? Entonces, tenemos que reducirlo todo a partecitas, tenemos que incorporarlo a mecanismos lingüísticos, con lo que automáticamente estamos disminuyendo eh, una, disminuyendo la, este, el alcance de lo que conocemos como verdad.
Pero vemos ayer que los, los peros que se le han puesto desde, desde el punto de vista postmoderno, los, lo- las objeciones que ha debido superar el concepto de verdad, que han llevado a un relativismo donde todo es verdad, o todo es mentira, o todo es lo mismo, y solo es cosa de que me convenzas más o menos. Eso no puede ser factible, no puede sostenerse en un Estado democrático. O sea, la seguridad jurídica se ve destrozada si aceptamos eso. Todos creemos que una resolución de un juez se base en un criterio de verdad, que sea verdad que, que, que yo pagué, que sea verdad que me deben, que sea verdad que yo no tengo este derecho. Porque si digo, pues tú tienes derecho, pero no tienes derecho. O sea, sí tienes, pero no tienes. O sea, es verdad, pero no es verdad. Oye, pues yo tengo un coche, por ejemplo, lo compré con mucho esfuerzo. Ya tengo un coche, ya tengo un papel y la factura del coche dice que está en mi nombre. Este pedazo de papel intenta reflejar una verdad. Es verdad que fundamental o fundamental es propietaria o propietario de este automóvil. Si no, si pasa, sucede que no es verdad, pues se desbarata todo nuestro entramado social. No puede ser así. Tenemos que ajustarnos con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, con todas sus reducciones al concepto clásico de verdad, que es que no, es que nada, este es el único concepto que tenemos y el único concepto válido que vamos a usar para analizar el mundo de las pruebas, el mundo de las pruebas. Si las pruebas son un mundo, bueno, el mundo de las pruebas. A ver, vamos a ver, el derecho probatorio es una rama procesal, es una subrama del derecho procesal o es una disciplina independiente. El derecho procesal es, el derecho probatorio es tan importante que a lo mejor podría ser, llegar a ser considerado como una disciplina independiente. O sea, es tan importante y la verdad es tan complejo, porque ahora lo que vamos a estudiar aquí va a ser una super simplificación de unos conceptos mucho más profundos y que han requerido un estudio mucha gente por mucho tiempo que han supuesto escribir
una gran cantidad de artículos, de libros, de tratados, de enciclopedias. Tan importantes que los distintos, que hay muchos procesalistas que le dan una definición específica a la prueba y en esta definición hacen constar, o reflejan la importancia, la trascendencia que tiene la prueba. Tenemos una selección de cuatro procesalistas importantes, en italiano, este, Lute, es el que es el medio esencial del juicio. La prueba es el medio esencial del juicio. Su función absorbente en el proceso es uniformemente destacada. Von Trevenard, en el proceso todo depende de la prueba. Todo. Si no hay prueba, si es que no hay prueba, estaremos eh, eh, discutiendo de doctrina, estaremos discutiendo eh, estaría en una charla de café, para que tenga eficacia y tenga algún tipo de trascendencia en un proceso jurisdiccional, tiene que haber pruebas. De hecho, es lo que dice lo que dicen en las sentencias. Eh, el actor logró probar tal cosa, o no logró probar tal cosa, por lo tanto, y como este actor, el demandado, no se opuso a lo que, a la afirmación del actor, se tiene por probado lo que dijo el actor. Es decir, es una cosa sustancial, sustancial a pues es la otra pata del juicio, del proceso electoral, del proceso, perdón, jurisdiccional. Hoffman dice que entonces la prueba es la parte más importante en un código procesal. Lasser nos apunta que la prueba es el punto central de todo procesal. Vaya, esto es una selección de apenas estos cuatro, pero le podemos añadir de otros 20 especialistas que hablan y ponderan la prueba como una cosa eh, que tiene una importancia superlativa para para toda operación jurídica. No, si hasta aquí lo que hemos dicho, podemos aventurar un tipo de definición de prueba. Ahora, en esta definición, tomemos a prueba primeramente como un objeto. Eh, por ejemplo,
eh, no sé, y si se encontró que en la casa del, eh, en el cuarto del mayordomo había una pistola. La pistola puede ser considerada como prueba. Ahora bien, la pistola nunca va a ser por sí misma una prueba. O sea, hay que vincular el hecho de que tenga puede ser una pistola ahí con el hecho de que haya un muerto. Bueno, también prueba puede ser una razón, un razonamiento, un- los razonamientos por sí mismos eh, tienen un escaso valor de prueba, como prueba. Como yo me acuerdo, un maestro en la escuela escribió algo en el pizarrón y dijo, esto prueba que Dios existe. ¿Perdón? O sea, unas palabras que en el pizarrón prueban que Dios existe. Por supuesto que no. Entonces, tenemos que pruebas pueden ser objetos, pueden ser razonamientos, o pueden ser, además de objetos, aquí como objeto tenemos que entender algo más amplio. Como objeto, como cosa, no pensemos únicamente en la pistola que apareció en la recámara del mayordomo, sino también en unos papeles documentales o em, declaraciones o con dictámenes de un perito y por otra parte en razones o argumentos tenemos que entenderlo también como las declaraciones, em, las confesionales, eh, las testimoniales, que son razones, pero tienen un valor de la persona, de quién vienen, quién está declarando lo que se declara. En fin, prueba en sentido amplio hace referencia al conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y, y en algunos casos el propio juzgador, es el que siente que falta una prueba y la piden.
Y todo esto tiene la finalidad de lograr la certeza sobre hechos controvertidos. Es decir, tiene que lograr, va dirigido, todo esto va dirigido a, a lograr que en la mente del, del magistrado, de la magistrada, se cree una convicción de que es verdad que pasó algo, que es verdad que em, tuvo lugar la reunión en, en el Congreso, eh, este, la asamblea del partido político. Es verdad que el fulano de tal o fulana de tal se registraron como candidatas o como candidatos para una cierta candidatura. Bueno, candidatos para un cierto cargo público. Pero tenemos que ver también una cosa que se ha insistido mucho los filósofos postmodernos. No podemos, el pensamiento más actual nos dice, nada hay afuera del texto. Esa es la frase más famosa de Jacques Derrida. Aquí por error y puse acento, pero no. Derrida no lleva acento. Nada hay fuera del texto. Con lo que quiere decir que todo lo que hablamos, lo que conocemos, lo que pensamos, es parte de un texto. Y una prueba intenta modificar el texto. Nuestro conocimiento es sobre el texto. Y una prueba intenta modificar una parte de ese texto para que los lectores del texto lleguen a la convicción de que la verdad es de una manera o de otra manera. Por lo tanto, tenemos que concluir. Les hago la pregunta, ¿qué es lo que se prueba? ¿La realidad o las versiones sobre la realidad? Ese es un punto que se ha discutido mucho en los socialistas. ¿Qué es lo que estoy probando? ¿La realidad, el hecho o la versión, el relato sobre la realidad? Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, creo que está claro que lo que se prueba en todos los casos son versiones sobre la realidad, que para el ser humano es punto menos que imposible llegar a la realidad como tal. Lo que tiene acceso el ser humano es el texto, a la versión sobre la realidad. ¿De qué me convences? Sobre no sobre una realidad,
sino sobre una versión de la realidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, maestro, gracias. Buenos días. ¿Sí? Sí, bueno, en relación a esto también estaba yo analizando que tal vez sea posible ir un poco más allá cuando tenemos algún video, por ejemplo, en materia penal, en algún homicidio, ya sea con un vehículo, en algún accidente vehicular o a través de un homicidio con arma de fuego, y que en el lugar hubiera videovigilancia y pudiéramos ver los videos. Ahí sí estaríamos como que yendo más allá de lo que sería una versión de la realidad para demostrar lo que en verdad sucedió, pero eso sería como que la única forma en la que nosotros pudiéramos ver lo que pasó, y de ahí en fuera creo que sí, todos serían versiones de la realidad porque la realidad ya sucedió y lo que estamos ya viviendo en el presente, pues ya no lo podríamos recrear. Sí, claro. Parecería que nos llega, que un video nos llevara a la realidad, ¿no? Sin embargo, eh, eso es, por eso te digo que ha sido algo tan discutido, si conocemos la realidad o versiones de la realidad. La postura más actual, o más moderna, te diría que aún cuando ves eso en el video, tú lo ves y dices, pasó esto, pasó que el fulanito del tal se bajó del coche con su pistola y amedrentó al otro. Se bajó del coche y secuestró a la señorita. ¿Por qué? Pues ahí lo vemos. Pero un juez, al hacer su sentencia, al redactar la sentencia, va a redactar la versión. O sea, es una prueba muy poderosa de que pasó lo que pasó, de que hubo un secuestro, por ejemplo. Pero eso es una prueba de la afirmación de que hubo un secuestro. No se prueba el secuestro, se prueba la afirmación. Acuérdate que estamos hablando aquí en materia jurisdiccional. Es opinable de que tú lo que estás probando es lo que estás viendo. Y ya que más bien no. Que tú a la encuesta le das una versión de los hechos, le pones una prueba muy poderosa, muy eficaz, que es el video, pero el video prueba tu versión. Este, Sería igual el caso del video, el caso de todas las flagrancias, pues no se requeriría hacer un acto especial de prueba. A ver si vemos que hay pruebas directas y hay pruebas indirectas. El video sería una prueba directa. Otras serían pruebas indirectas. Por ejemplo, que este, eh, tienes de alguna manera constancia de que la señorita estaba en esa banqueta y tienes un testimonio
de alguien que vio que se pone en un coche y se bajaron unos cuates y la secuestraron. Esa prueba sería indirecta, el testimonio, porque este, bueno, ya vamos a ver pruebas directas e indirectas. Pero yo creo todavía, sin afirmar que sea eh, absolutamente correcto, porque la absoluta corrección, pues, no sé, la tiene Dios, ¿no? Pero, o sea, un acercamiento, creo yo que es así. O más bien, que hay motivos suficientes para sostener esa, esa, esa idea. Bueno, pues de esta perspectiva, tenemos que ver lo que se puede probar y lo que no se puede probar. Lo que se prueba son enunciados, enunciados, palabras. Había un arma en el domicilio del acusado. Eso se puede probar. X amenazó a W en repetidas ocasiones. Eso se puede probar. Y Y preparó un plan para matar a Z. También se puede probar. Eh, Unos desconocidos se bajaron de un coche, amenazaron a una señorita y la metieron en un coche y la secuestraron. Eso se puede probar. Eso se puede probar con una prueba muy poderosa, te digo, evidente, que sería el video. Pero lo que estás probando es el enunciado. Y pues tenemos que ver un aspecto muy importante de derecho probatorio, que es el de carga de la prueba. Es, esto no es derecho electoral, esto es en todas las materias. Y es fundamental para hacer posible la aplicación del derecho. Tenemos que existe un principio que es una prohibición, es la prohibición del non liquid. Es un órgano jurisdiccional, no puede responder a una cuestión controvertida por no encontrar solución para el caso. No puede dejar de pronunciarse respecto a un asunto por no encontrar una norma directamente aplicable. O es que, ¿sabes qué? No hay norma, no hay prueba, no hay prueba. Entonces, como no hay prueba, no resuelvo el asunto. Claro que sí. Aunque no haya prueba, debes resolver el asunto. Claro que si no hay prueba, si se prueba algo,
como son con dos contendientes, le vas a dar, el juez le va a dar la razón al otro. Por eso, la carga de prueba no es una obligación, no es un castigo. No es que si no pruebes te van a poner multa. No. La carga de la prueba es únicamente, es la ley cuando señala una carga de la prueba, lo que está haciendo es señalar quién corre el riesgo de no presentar esa prueba. Si tú no presentas la prueba, ¿no? Entonces se le da la razón al otro o a la otra. Muy fácil. Esto es sobre el principio, la provisión del non que también puede encontrarse como non-liquid. Está en nuestra ley, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, artículo 19, en el numeral 2. No hay aportación de pruebas ofrecidas en ningún supuesto tenga un motivo para desechar el medio de impugnación o tener por no presentado el escrito del tercero interesado. En su caso, la sala resolverá con los elementos que obren en autos. Esto es lo que les digo. Si no presenta las pruebas, peor para ti. Vamos a resolver con lo que haya en los autos, con lo que esté en el expediente. Si la prueba, si el video, si el video no está en el expediente, voy a resolver sin video. La otra parte que dice que no hubo ningún secuestro, bueno, pues le voy a dar la razón, porque no se presentó la prueba de que de que hubo un secuestro. El artículo 21 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también nos dice, esto es un poco más amplio, o sea, se refiere no solo a- al tribunal, sino al instituto este, eh, electoral. O sea, el secretario del órgano del instituto o presidente de la sala del tribunal podrán requerir a las autoridades federales y municipales, estatales, partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, cualquier elemento de documentación que obrando en su poder pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, voy a ordenar que se realice una diligencia o prueba para que se perfeccione o desahogue la prueba. Tenemos la facultad del tribunal. Yo voy a resolver con lo que tenga en el expediente. Puede ser que en algún caso yo vea que es necesaria una prueba que no está en el expediente y que no solamente la voy a dejar así, ¿no? Si no traes, peor para ti, sino que se le da la facultad a para solicitar
esas pruebas, esos medios de prueba, para que eh, de alguna manera se pueda resolver de mejor manera el método de impugnación que está resolviendo en ese momento. Y pues el otro supuesto, en casos extraordinarios, podrá ordenar que se realice una diligencia. Pues, ¿qué casos extraordinarios podemos pensar? Materia indígena, materia de, no sé, de, de, de algún, eh, una persona que tenga algún tipo de discapacidad. En el caso de, pues, eh, una población vulnerable que, pues, no puede o no se le ocurre eh, presentar una, una prueba, y el jueza, sepa que con esa prueba se resuelve el asunto, pues puede pedir que se realice una diligencia. O sea, ella le puede pedir a su secretario, o su personal del propio tribunal, que vaya y revise, que vaya a tomar fotos, que vaya este, y haga algún acto que se va a entender luego como medio de prueba para resolver el asunto que se entra entre manos. Así es que, así es como la, la carga de la prueba no obliga, no es una obligación, sino que señala otra vez el riesgo que asume quien, señala el riesgo, quien asume el riesgo de que no se produzca. Pero, finalmente, no sé, esto se ha puesto muy en duda. O sea, la carga de la prueba, pues como que la tenemos un poco clara. O sea, son cosas que este, eh, si yo en un juicio, pues más o menos sé, más o menos quién tiene la carga de la prueba de qué, quién está encargado de probar qué cosa. Pero la, la noción de carga de la prueba ha sido puesta en duda o ha sido, eh, ha variado en nuestra intuición primaria respecto a quién tiene la carga de la prueba, pues, ha variado, pues en los casos de muy claramente derecho laboral. En los casos, muchos casos del derecho laboral, se permite que la carga, una prueba que ofrece el trabajador esté en manos del, del patrón o esté en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social o esté en manos de
otro factor que, que, que escapa al propio trabajador. Ya vamos a ver un caso así, una correspondencia una tesis que habla de eso. También en los casos de abuso sexual se, 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 se dice que, pues, como son delitos que se cometen en secreto, en que no queda ningún tipo de prueba, entonces que pues, la carga de la prueba se le ha, se le ha transmitido al agresor o agresora. También, ¿por qué no? Entonces tenemos que hay, para este asunto de la carga de la prueba, tenemos una perspectiva estática. Una perspectiva estática es la perspectiva clásica. Aquí tenemos una foto de la, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sí, muy impresionante. La perspectiva estática o clásica, llamaríamos, nos dice que el fundamento es muy simple. Quien afirma algo tiene que probarlo. Así que el demandante tiene que probar lo que afirma, o sea, su acción. De la misma forma, el demandado, cuando reporta al actor y dice algo, pues tiene que probar eso que dice. Y pues, si el actor no logra probar su acción, pues tenemos que absolver al demandado. Tenemos que decir que como no lograste probar, entonces, este, aquí se pone como si fuera derecho penal, ¿no? ¿No? Como el reo, absuélvase o libérese de toda acusación al demandado. Sin embargo, esta es la perspectiva estática o clásica, pero como veíamos, hay una perspectiva dinámica. En esa perspectiva dinámica, bueno, vamos a dar un apunte muy breve sobre la simbología. Aquí tenemos a la justicia. Se supone que nos han educado en que la justicia tiene los ojos cegados. No ve nada la justicia. Y se dice que no ve nada para que enfatizar que es imparcial, que es independiente. La justicia es algo, pues está bien, está mal, o si este, se le debe dar una multa o se le debe quitar la multa, no importa, porque yo no veo. La perspectiva dinámica, ah, esa justicia con los ojos cerrados, con una venda en los ojos, es una noción moderna. Antes,
se ponía a la justicia con los ojos abiertos, porque la justicia tiene que ver qué hace. Es más justo el darle am, eh, dar algo este, según el tipo de merecimiento que tenga, el tipo de circunstancia que tenga esa persona, que no dárselo por el tipo de circunstancia o de merecimiento que tenga. O sea, tiene que ver. Aquí, la perspectiva dinámica, la justicia como que se levanta un poco el ojo para ver, si es en el caso de un trabajador, entonces en la carga de la prueba se le traslada, puede ser en ciertos casos que se les traslade al patrón. Si es un caso eh, de abuso sexual, la carga de la prueba puede ser que se le traslade al agresor. Esto de que se le traslada al agresor, la carga de la prueba, este, la, en casos de, de abuso sexual, también ha logrado, ha logrado, ha terminado en hacer, eh, en permitir ciertos abusos. O sea, los actores famosos, porque una señora dice que hace 45 años la vio feo y declara que la vio feo y que le dijo un piropo medio suez. Entonces, se destruye la carrera de ese actor. O sea, son cosas que, o sea, creo que, que, que la discusión no se ha terminado. Y el debate, pues ahí está. El debate sigue presente y eh, se debe de llegar a un punto intermedio. Les iba a presentar el ejemplo de la carga de la prueba, la carga dinámica, que corresponde al IMSS, cuando el trabajador alega o se refiere al número de semanas en que cotizó en en una empresa. El IMSS lleva a esa lista de número de semanas. Entonces, no puede ser que, que se la, que el trabajador deba desahogar esa prueba, porque no lo tiene. Y eso es muy claro en derecho electoral, que respecto a los militantes, los partidos no deben desahogar, o sea, deben ofrecer la prueba. Muchas pruebas, por ejemplo, en- que fueron parte, o que se inscribieron, o que se registraron, o que asistieron, o que pagaron, o que no pagaron las cuotas de los partidos, pero esa información la tiene un partido. Así que simplemente se le pide al partido que él sea quien desahogue la prueba. Em, el,
Nos queda mucho material. Entonces, les pregunto si quieren hacer una pausa breve o si nos seguimos de largo y terminamos un poco antes. ¿Qué opinan? Por mi parte le seguimos y terminamos antes. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, concuerdo con la idea. Continuemos. Muy bien, excelente. Bueno, eso para ver si alguien necesitaba ir, no sé, al baño, necesitaba ir, hacer una escala técnica en algún lugar, ¿no? Bueno, el objetivo de la prueba es la certidumbre. Es hacer que el juez, que el órgano jurisdiccional crea que es verdad lo que le digo. Entonces, supongamos que un procedimiento mexicano muy famoso, Aurelio Payares, confirma esto. Probar es producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto a la existencia o inexistencia de un hecho o de la verdad o falsedad de una proposición. Aquí lo está ampliando más, no solo a los jueces, sino a todas las personas, porque, como veíamos, probar es una actividad humana, no una actividad, no se reduce a lo jurisdiccional. O sea, por eso es tan grave mentir. Lo que se dice una mentira y es otra, y otra, y otra, y otra. Pues la siguiente que digas no te van a creer. No se va a producir el estado de certidumbre en la mente de nadie. O más bien, se va a producir el estado de certidumbre en la mente de alguien, pero de que es al revés lo que dices, o lo que se está diciendo, o lo que se afirma. Entonces, también tenemos a el Couture, procedista chileno, nos dice que probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o verdad de una afirmación. Con esto de afirmación, regresamos a qué es lo que se prueban las afirmaciones. Tenemos que, al final, de este modo, la finalidad de una prueba las partes es que aquí sí nos referimos únicamente a un aspecto meramente jurisdiccional. A que el juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con una prueba? Que el
el juzgador verifique las afirmaciones producidas en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Todo parte de una cosa, un, un- una, una, un poderío, un producto mental que creo que es exclusivo de los seres humanos y que es la hipótesis. Si se fijan, qué extraño de que existan hipótesis. O sea, no deberían. O sea, ¿cómo es posible que un cerebro sea capaz de producir algo así como una idea que puede ser o puede no ser? Está sometida a prueba. Bueno, pues en entidad, este, la idea puede ser en la realidad o puede no ser en la realidad. La hipótesis, eh, más allá de la reflexión de lo neurológicamente extraño o lo antropológicamente curioso que representa que la existencia de un poder tal en nuestra mente, pues si en hipótesis no habría habido nunca ciencia, no hubiera existido nunca la, la, la cultura humana. La cultura se maneja según hipótesis constantes. Gran parte de lo que leemos en los periódicos son hipótesis. Yo creo que esto va a representar un grave, un severo golpe a López Obrador. Es una hipótesis. Pero en el mundo de lo, regresando al mundo jurídico, que es un mundo aparte, las hipótesis es los planteamientos, son planteamientos que formulan cada una de las partes y en el momento de la resolución, el mismo juez, la misma jueza, plantea una hipótesis de las cosas que pasaron. Así es como pasaron. Según la hipótesis, primero llegó el, la señorita, y después llegó el coche, y después se bajó el criminal, y después la llevó. Después trató de correr. Ah, no, según mi hipótesis, es que la señorita se bajó del coche y realmente el que se la llevó era, su hermano, y que ese coche realmente lo abandonaron un metro, una cuadra después. Y todo eso puede variar. Con eso formamos un rompecabezas. Las hipótesis tienen la característica de ser falsables, o deben ser falsables. ¿Alguien aquí conoce el concepto de falsable? Lo que es algo falsable. La palabra falsable es una palabra que introdujo un filósofo del siglo XX,
Karl Popper para referirse a la ciencia. La ciencia, lo que hace la ciencia es producir hipótesis, producir modelos que son falsables. Ayer estaba leyendo que hay unas observaciones del telescopio espacial Hubble que demuestran que eh, la expansión de las galaxias tiene un ritmo más pequeño que el que se pensaba antes, ¿no? Y que pues esto puede ser contradictorio eh, con nuestro modelo de Big Bang. Y alguien comentó, no, es que ¿quién puede creer que de una simple nada pueda surgir todo el universo, todas las 3.000 trillones de galaxias? Se le hacía, a esa persona se le hacía ridículo. Pero lo que pasa es que la ciencia lo que hace es hacer modelos. La observación es, modelos pueden ser considerados como hipótesis. El modelo de Big Bang, pues nadie ha visto el Big Bang, es imposible, pero un modelo eh, es capaz de producir predicciones. Si hubo un Big Bang, entonces debe pasar esto. Y debe pasar lo otro y debe pasar lo demás. ¿Cómo podemos decir? Si la Tierra es redonda, caminando en línea recta, llegaré finalmente al mismo punto donde estoy. Es una predicción. El Big Bang es un modelo, una hipótesis que ha resistido muchas pruebas, demostraciones. Se ha tratado de falsar, se ha tratado de decir que es falso porque esto, no. Es falso porque el otro, no. Es falso porque, no. Pues nuestras hipótesis en el mundo jurídico son naturalmente falsables. ¿Y quién va a decidir que son falsas o que una parte de lo que decimos no es así o no es exactamente así, sino que es así? Pues él es el juez el que dice, el órgano jurisdiccional, el que está en sus manos, decía, esto no se comprobó, esto otro sí se comprobó. Lo que en mi experiencia me lleva a pensar en lo que realmente pasó fue W. Y entonces arman, así se arman las resoluciones judiciales y que van a terminar siendo verdades legales. O sea, lo que se le plantea al, al órgano competente tiene la obligación de convertirlo. Si se plantea una cosa así, y pues se trata de mucho pensar, de mucho considerar, de mucho
de mucho em, reflexionar, debe terminar haciendo esto. Esto es la verdad legal. Que no es, que no es correcto que este rojo es más bien un azul y este amarillo es un verde. Bueno, así armó el juez su verdad legal. Así es como el órgano competente armó el relato y en base a eso, ¿vale? Con base en eso, va a decidir cuáles son los efectos jurídicos que le corresponden. Vamos a ver. em, de este modo, podemos ver que el objetivo del, eh, del órgano competente es eh, producir una verdad legal. ¿Y en qué se distingue la verdad legal de la verdad científica? La verdad científica trata o busca descubrir la verdad. La verdad, eh, en un proceso judicial, también se busca el descubrimiento de la verdad. En eso son iguales. Si nos referimos a la ciencia, estamos hablando de verdad sobre leyes o enunciados de la naturaleza. En el mundo judicial se busca probar el, el descubrimiento de la verdad de enunciados y hechos particulares, no leyes de la naturaleza. En el ejemplo que les acabo de poner, el telescopio espacial Hubble trata de demostrar una ley natural, trata de investigar cuál es el ritmo de expansión del universo. Y eso va a formar una ley, un tipo de ley. En una investigación científica, en los modelos e hipótesis siempre son falsables. Se presenta un estudio una observación del telescopio espacial de Hubble ahora, en 2022, y se puede presentar una observación del mismo telescopio en el año 2032 o 2004, o 2052. Y, y eso tiene a ajustar el modelo o a cambiarlo totalmente. En el proceso judicial se trata de estudiar los enunciados y los particulares. No se busca investigar una ley humana ni ley natural, ni ley de ningún tipo. Las leyes son las leyes jurídicas. Y eso, o sea, eso, es un- eso
no es algo que se busque descubrir, es algo desde lo que se parte. O sea, no es un techo, sino el suelo. Y busca la verdad, como decía, de enunciados hechos particulares a través de la producción de hipótesis falsables. Se pueden comprobar que no fue así, o que fue así, o que tuvo otra manera, o que se interpretó, o que no se presentó esto, o que se presentó pero poco, o que y quien lo presentó no fue este sino otro. Esto es algo que varía la hipótesis y que hace que se puedan este, eh, modificar en esas hipótesis. Pero pues, aquí solo se pueden modificar hasta el momento de la sentencia definitiva, hasta el momento del cierre de la instrucción. Si se presenta una prueba un minuto después de que se firma la sentencia, eso seguirá siendo la verdad legal. Pero habremos visto que la verdad legal no corresponde a la verdad histórica o a la verdad de los hechos real, ¿no? Luego tenemos que analizar también los principios rectores de la prueba. Mira, estas normas son unas entre tantas, ¿eh? No. Prohibición de que el juez aplique su conocimiento privado. Si dos partes van a pelearse porque una dice que eh, pintó la casa que no se deben, que en una privada, las casas son de un color, no sé, amarillo. Y viene un vecino, pinta la casa de rojo. Oye, no puedes pintar la casa de rojo, todos tienen que ser iguales, amarillas. Si este asunto llega hasta tribunales, el administrador de la privada tiene que demostrar que el vecino pintó su casa de rojo. Uno. Y tiene que demostrar que no puede pintar su casa de rojo. Lo que pasa que no lo puedo probar. No, 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 no tiene fotos, no tiene testimonios, nada. No lo puedo probar. Sí, ya. Se va a quedar el asunto como está. Pero sucede que el juez vive en esa privada. El juez ve todos los días la casa pintada de rojo. Ve todos los días que se violó la reglamentación la privada, muy sencilla, que todas las casas sean iguales, y que este vecino lo hizo así. Entonces, o sea, ese es un conocimiento privado.
que no puede aplicarlo para el juez para suplir la prueba, la falta de la prueba que no presentó el administrador de la privada. Otro principio también es el principio de inmediación y dirección del juez en lo relativo a medios de prueba. Es decir, que el juez, se exige que el juez dirija la actividad probatoria, sea el que diga cuál prueba se desahoga, en qué momento se desahoga, en qué momento se toma en cuenta este testimonio, en qué momento la confesional no se toma en cuenta. Eso es una cosa que el juez debe dirigir como director de la orquesta. Y pues em, podemos ver que el juez tiene un gran papel, un papel eh, de modo muy relevante en en el modo, no solo en el número de pruebas que hay en el expediente, sino el modo en que se van a desahogar esas pruebas, o cuál se va a desahogar, en qué momento se va a desahogar. Un aspecto muy importante también es este, ya vimos que hechos se prueban, pero no hemos visto los hechos que no se prueban y no pueden probarse, porque por ley no se prueban. El primero es el derecho, no se prueban. Hay un principio que el juez es experto en derecho y que no le tienes que probar que hay una norma. No le tienes que probar que hay una jurisprudencia que dice esto, que hay un tratado internacional que dice lo otro. Eso no se le pruebas. Si acaso se lo mencionas, oiga, señor juez, ¿qué creen? Que conforme al artículo fulano de tal ley, debe, debe concluirse este otro hecho, esta otra idea. El juez es experto en derecho, por eso no se puede demostrar el derecho. No, no vamos. Oye, ¿cómo demostrarías tú el derecho? ¿Tú cómo demostrarías que la ley dice algo? A lo mejor tenías que presentar una copia certificada del oficial donde se
pidió esa ley. En fin, o la última reforma que se aplicó, eh, pero eso no sé, lo que es, ahí sí, fíjense, eh, eh, a lo mejor sí se debe probar, es el derecho extranjero. ¿Cómo voy a probar yo que en Holanda eh, los maridos tienen esa obligación y las esposas tienen este derecho? Y por tanto eso puede tener algún tipo de efecto jurídico aquí en México. No se puede, eso a lo mejor sí se puede probar. Pero por el mismo hecho de que la ley no distingue qué tipo de derecho se tiene que probar, podemos concluir que ni siquiera eso se debe probar. El derecho extranjero no se puede probar. ¿Por qué? ¿Cómo me pruebas tú, que hay una norma en Holanda? No sé, se me viene a la cabeza que podría citarse lo que es la página ¿No? de donde consultaste esta información. Ah, ¿puedes repetir? Ah, ok, bueno, no sé si se oiga bien. Se me viene a la mente que se podría citar la liga de la página electrónica donde se consultó esta situación o hacer en el caso del derecho internacional, podría hacerse una consulta por escrito al consulado o a la embajada, Eso es. para poder demostrar o comprobar que efectivamente Sí, existe esa ley y que existe esa norma. exactamente. Exactamente. El juez, si hay duda de una norma extranjera y que eso sea relevante para un caso particular, se le debe pedir al consulado o a la embajada, no sé, depende, de que ella diga cuál es la norma. Citar la liga electrónica, pues no somos tan modernos. Ojalá fuéramos tan modernos. Pero incluso ahí, eh, que se da la duda de que si esa liga, si esa página es real o es fake, yo apostaría más a que la autoridad de ese país me diga cuál es la norma que ellos reconocen que existe en su país. Entonces, volvemos a lo mismo, el derecho no se debe probar. No el mexicano, obviamente, ni el extranjero. Aquí puede surgir otra duda, o sea, que- y tiene que ver con las múltiples variaciones de la legislación. Este acto tuvo lugar en 1998. La ley en ese momento decía esto. O sea, si lo voy a probar, oye, es que la ley o era vigente una jurisprudencia en ese momento. Yo creo,
tampoco. O sea, si el juez, si el órgano competente es tan competente, debe conocer en qué momento se aplicó qué ley, qué norma estaba vigente o es vigente aquí y ahora, o fue vigente de 1990 a 1991. Todo, todo se supone que lo debe conocer el órgano competente. Tampoco se deben probar los hechos notorios, los hechos que todo el mundo conoce. O sea, sé que los humanos respiramos aire. Pues es un hecho notorio que no hace falta que lo pruebes. No hace falta que traigas un dictamen médico que determine que los seres humanos respiramos aire. Es una cosa que se entiende que el juez conoce. Hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no haya duda ni discusión. De manera que, al ser notorio, la ley exime su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se transmita el procedimiento. Yo creo que esto no hay que darle muchas vueltas. Es algo muy parecido a las máximas de experiencia, este, sobre las que está obligado a resolver el órgano judicial. Tampoco se deben demostrar los hechos imposibles. Oye, es que no sé por qué motivo salió en el litigio que alguien dijo que se encontró con un círculo cuadrado. No, no debo probar eso. Yo no debo probar que no es posible que haya círculos cuadrados. Eso, o sea, fíjense que de alguna manera también es otra forma de los hechos conocidos, hechos notorios. Puede ser otra manera de los hechos notorios. Tampoco debo probar que si suelto mis llaves, se caen al piso y no se caen al cielo, no suben. Eso es imposible. Imposible según las leyes de la naturaleza que conocemos. Ya si le metemos variantes, ya es otra cosa. Tampoco se deben demostrar los hechos reconocidos. Tú tuviste, esto tiene relación con la carga de la prueba. Sí, tuviste, no sé, una semana para oponerte a lo que diga el actor.
Si si el demandado no se opuso en su momento, se entiende que reconoció eso, reconoció esa argumentación, eh, esas palabras del actor fueron reconocidas implícitamente o expresamente también por el demandado. Pues eso pues, no es objeto de prueba tampoco. Tampoco se deben probar los hechos presumidos legalmente. Por ejemplo, se presume, no hay ninguna evidencia empírica. Se presume que todo, todo aquello que se publique en el oficial, y ese es un ejemplo, es como lo va a leer toda la población mexicana. Si está en el diario oficial, es que lo conociste, porque lo leíste. Oye, es que yo no leo el diario oficial. Se presume que sí lo leíste. De otras presunciones, tenemos un principio que lo ordinario se presume y lo extraordinario es materia de prueba. El ejemplo, va un, una, una, la señora en su camioneta a buscar a sus hijos. Y sucede que em, el coche se estrella y ella muere. Lo ordinario, vamos, ¿qué es lo ordinario? Pensar que se murió por causa de las lesiones recibidas a raíz del choque. Pero puede ser que en algún momento, para el seguro de vida o para la que sea, sea relevante demostrar que no fue así, que más bien la señora iba manejando, que le dio un infarto, se murió por el infarto y después se estrelló. Eso es lo extraordinario. Bueno, bueno, eso sí debes probarlo. Mm, Si, si tú quieres decir o sostener que la señora se murió porque chocó por las lesiones recibidas en un choque, no tienes que probarlo. Lo contrario, sí. La otra versión, sí. Bien. Tenemos también que no debemos, no son objeto de prueba los hechos cuya prueba prohíbe la ley. O sea, eso, a pesar de que sea lo que realmente descubre el meollo del asunto, de que pone de que realmente prueba que se cometió una barbaridad, prueba que hubo eh, un, un plan para matar a alguien. Pues eso es prueba, porque pues, tenemos una grabación
Pero si la grabación es ilegal, si la ley prohíbe grabar eso, entonces, si se presenta el actor o quien se presenta la prueba, el juez debe, debe desechar esa prueba. No tenerla presente para el conjunto de razonamientos que van a alimentar su sentencia. Tampoco se deben probar los hechos impertinentes. O sea, estamos en, en un juicio de inconformidad y tú me presentas una prueba este, el que corresponde a otra castilla, a una castilla que no se instaló. Pues, o sea, son cosas que no tienen que ver. No tienen que ver, pues se considera impertinente y por lo tanto se, se desecha esa prueba, aunque la presentes. Tampoco se deben probar los hechos en materia de cosa juzgada, que es eh, claramente algo parecido a probar el derecho. O sea, la cosa juzgada se comete en el derecho y por eso no tengo que probar lo que ya dijo en una sentencia firme. No es motivo de prueba. Bueno, hasta aquí terminamos con con los hechos que se prueban o que no se prueban. Rápidamente quisiera hacer una referencia a los estándares probatorios. Los estándares probatorios es qué tan difícil voy a poner un hecho para ser probado. Yo siempre pongo el ejemplo de, o sea, saben que en derecho laboral, el trabajador que acude a la junta a la junta de bueno, a los tribunales este, ¿De laborales, conciliación y arbitraje? sí, me cancelaron, tiene que probar que hubo, pues, muchas gracias por el recordatorio. Tiene que probar que tiene una relación laboral con el patrón. Si no le haga probar la relación laboral, el patrón puede decir, no, no es mi trabajador, nunca fue mi trabajador, y por tanto no tengo ni que reinstalarlo, por supuesto, ni que indemnizarlo, ni que darle ni un chicle. El trabajador tiene que probar que el otro fue su patrón. El caso es una señora que trabajaba en, en, como doméstica, ayudando a las labores domésticas de una casa, el que la corrió la señora. Es la típica que la corrió la chacha, bueno, la corrió. Y fue ante la Junta de Cancelación y Arbitraje y demostró que había relación laboral.
presentando una servilleta donde la señora, dueña de la casa, le ponía, tienes que comprar una docena de huevos, em, tres, em, tres jitomates y una cebolla. Tienes que ir al mercado con esto. La señora conservó esa servilleta y con esa servilleta logró demostrar que había relación laboral. Pero ¿qué había pasado? Si le hubieran puesto, pues no, para demostrar que ahora hay relación laboral, tienen que traerme el contrato. El contrato. No, es que no hay contrato. Bueno, no hay contrato, no hubo relación laboral. Es que, bien, aquí está el contrato. Ah, pero tienen que demostrarme que en este día así había, la dejaron pasar. Y esto eh, solo con eh, con un acta notariada, firmada y sellada por un notario. Si no, no se considera que no puede probar su legalidad. Bueno, con esto vemos, ya comprendemos qué, qué es el estándar probatorio. Y en derecho electoral, los estándares probatorios son muy importantes, muy importantes para el, eh, el tribunal tener probado o no tener probado un hecho con una simple acta, con lo que diga eh, eh, un testigo, con lo que diga, con una prueba indiciaria. Y los estándares probatorios em, son muy importantes, digo, em, eh, cuando en los casos de nulidad de elecciones. Anular una elección o declarar, más bien, declarar la nulidad de una elección es algo muy grave. Tiene que estar bien probado que hubo esta irregularidad, que hubo esta otra y que hubo esta otra. Y no basta con una simple sospecha, porque a veces se puede bajar o subir el estándar probatorio. Suben ustedes que se anuló una elección porque un boxeador un día antes, una semana antes, había ido a pelear, y en los calzoncillos estaba el logotipo del PRI. Entonces, eso se consideró como una eh, como una propaganda que no tenía, no, no podía hacerla. Pues, si fuera la legalidad, se anuló la elección. O puede ser que muchas veces se haya exigido anular una elección por el simple hecho de que el, el candidato ganador presentó eh, una parte de su propaganda, es una foto
y en la foto del fondo aparecía una iglesia. No, claro, esa es una utilización de símbolos religiosos y no se puede. Entonces, ¿qué tanto va a tener por probado que se utilizaron símbolos religiosos en una campaña? El hecho de que aparezca o el candidato con la iglesia así a 1 kilómetro de distancia, tiene que, son cosas que se deben evaluar. Que se deben valorar y no pues, están sujetas al criterio del el órgano competente. Bueno, pues ya llegamos al final, aunque pues todavía nos quedó bastante material que exponer. Les propongo que puede pasar el resto de la presentación. Se los paso a sus correos electrónicos el mismo día de hoy para que revisen los aspectos que no alcanzamos a concluir. No, pues, no vimos, pues, prueba directa, valoración de las pruebas. Y pues cada una de las pruebas en particular. Bueno, pues espero que eh, tener el privilegio de darles otra clase en este mismo diplomado o en otro. Y en todo caso, estoy a su disposición. No sé si hay un grupo de WhatsApp. No sé. Doctor, muchísimas gracias por todo su apoyo y colaboración en esta materia. Muy entendible, muy clara su explicación y gracias por la información que nos va a remitir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ti, Carla. Y pues cualquier cosa que necesiten, además de esto, dudas, bibliografía, que les eche una mano con cualquier cosa, estoy a su disposición en ese correo electrónico. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Buena clase. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, hasta luego.